Por el tipo de vida que tenemos y sometidos a los niveles de estrés emocional sobre todo, porque trabajas, te cansas, llegas a casa, descansas y bueno, pero las cargas emocionales de interaccionar con pacientes, con compañeros, con personas, pues eso te hace que adquieras cargas emocionales que unas las puedes gestionar bien y otras no las puedes gestionar. En medicina se dice quién cuida al cuidador y es verdad que nosotros a veces pasamos mucho estrés, acumulamos mucho por cuestiones laborales, por sobrecarga asistencial, por muchas razones, ¿no? Y algo que se repite mucho en nuestro trabajo y que nos lo intentamos recordar unos a otros es la empatía. Nuestro trabajo está muy bien, la parte técnica, pero también las habilidades no técnicas, que es la humanización, el empatizar, el ser capaz de ponerte en el lugar del paciente, en el lugar de la familia, es muy importante. Y luego ser capaz de trabajar en equipo y también de ver qué piden tus compañeros también, ser capaz de dar. El motivo por el que un médico o una enfermera o un sanitario decide que sea ese su trabajo es muy hermoso y es muy humano y requiere mucho esfuerzo y requiere mucha responsabilidad. Entender que primero tienes que saber quién eres y tienes que apreciar que eres y tienes que comprenderlo. Y entonces es todo como más fácil, no se convierte en una obligación, se convierte en un deseo. Esa actitud, el programa de Educación para la Paz te lo facilita enormemente. Te facilita que te conozcas, facilita que te comprendas, que comprendas a tus semejantes y hace que tu trabajo cobre el sentido que tiene que tener. Creo que el programa de Educación para la Paz, para los sanitarios, primero puede ayudar en una cuestión prácticamente egoísta de descargar y de descargar mucha tensión y de dedicarte de nuevo, cuidarte. Los médicos necesitamos este programa y los médicos lo piden y los médicos que asisten agradecen infinitamente este curso, lo agradecen. Cuando yo decidí acudir al programa, pues sinceramente dudé y era bastante reticente. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo decía, ¿esto qué va a ser? ¿Como un tutorial de YouTube? Primero no me llamó la atención. Dije, bueno, pues un curso, Educación para la Paz. Me sonó demasiado surrealista, no sé, no me convenció. Luego ya me quedé meditando un poco y ya fue como que voy a darle una oportunidad. A partir de ahí, pues yo interioricé todo lo que iba escuchando y de alguna manera a mí me empezó a ayudar en mi vida personal. Mi vida personal que se transmite a mi vida profesional y al resto de todo. Para mí ya era prioritaria en la semana. Esa hora era pues mi hora de paz. Si tú le das herramientas a los profesionales para crecer como personas, los estás ayudando, los estás empoderando y en consecuencia de ello van a asistir mejor, van a cuidar mejor, van a tratar mejor a los pacientes. Yo creo que en el mundo sanitario tiene cabida, porque el mundo sanitario es un mundo complejo, donde las relaciones interpersonales son la base del cuidado prestado. Un equipo humano que se comunica bien, que sabe entenderse, si uno está bien, evidentemente eso lo transmite al equipo humano y entonces el cuidado de los pacientes mejora. La seguridad de los pacientes depende de nuestra capacidad para hacer las cosas bien y de comunicarnos bien. Entonces, cuando te dan herramientas para comunicarte mejor, para entender mejor al compañero, yo creo que en el mundo sanitario está perfectamente justificado. Lo que más me gustó fue la organización, los voluntarios que participaron y sobre todo el formato.
porque después de un día de trabajo, el que puedas tener un descanso, digamos, un momento de dedicarte a ti mismo, pero que no sea exigente a nivel personal, sino que te permita encontrarte contigo mismo en un tiempo cortito, la dinámica, ¿no? De un vídeo, una conversación, el feedback continuo. Los dibujos animados me han encantado, lo que más me ha gustado, la moraleja, ¿no? Los típicos cuentos de antaño que llevan una moraleja y una enseñanza, y yo creo que esa capacidad de movilizarte sin necesitar de darte una chapa de una hora. La idea reiterativa de que la paz es posible porque está dentro de nosotros y que depende de nosotros conseguir expandirla como idea es lo que más me ha gustado, porque sí es verdad. Peace is when this heart is filled with a gratitude for what you have been given without wanting more. Peace is when you understand the value of this blessing called the breath that you have been given. Peace is to admire that one beautiful lifetime every single day. Al final terminas interiorizando esa reflexión. La paz es posible y probablemente yo sea un actor muy importante para que se logre esa paz. Y yo creo que el hecho de conectarse consigo mismo y encontrar la paz que uno tiene dentro, en definitiva le va a convertir en mejor persona y automáticamente en mejor profesional. En el mundo sanitario, la pospandemia, lo que vemos es mucho sanitario quemado, cansado, no tanto física sino como emocionalmente. A nivel social también hemos pasado de los aplausos a los insultos por la sobrecarga que hay, por las listas de espera que se han generado. Entonces hay mucha conflictividad después de la pandemia. Entonces el poder formar a los profesionales sanitarios en el manejo y en abrirles esa visión, ¿no? de que está la paz, está el respeto incondicional al otro, yo me acuerdo ahora mismo exactamente de los 10 capítulos, pero todos tienen cabida en el individuo. Y he aprendido que cuando yo consigo esa paz, funciono mejor. Me siento más tranquila, me siento sosegada, no dejo que me dominen esas emociones de miedo, de desesperación. He aprendido a manejarlos mejor porque, bueno, hay situaciones en la vida que te ofrecen miedo, que te dan un poquito de cómo no saber cómo enfrentarlos. Pero cuando tú dices, espera un momento, voy a buscar mi paz interior, voy a hallarla, y entonces pienso mejor y encuentro la solución. Si estamos bien, si el profesional está bien y tiene esa paz, facilita el trabajo en equipo, facilita la comprensión del otro, facilita también la capacidad de empatía con el paciente. Si tú eres capaz de entender tus sentimientos o tu interior, eres más capaz también de respetar y de entender a los demás. Nosotros necesitas eso, parar, respirar, reflexionar. Si no te ayudas a ti mismo, si no te conoces, no puedes ayudar. Entonces, la sanidad es una práctica que va ligada a la persona, a otra persona y en sus circunstancias más frágiles. Entonces, bueno, yo creo que es necesario para los sanitarios este curso. Si tú logras que una persona sea más bondadosa, tenga más valores, lógicamente la calidad como profesional sanitario siempre va a aumentar. Entonces, que agradezco desde luego a Peren Rabat y a todo el mundo que participa y es de este programa, que difunda la paz, y la paz en ese aspecto no simbólico, la interior,
la paz del ser humano, de estar en paz con nosotros mismos, es la clave.